Muy buenas tardes, queridos alumnos, queridas alumnas. Les saludo en la paz de nuestro Señor Jesucristo. Paz a ustedes. Muy bien, pues bienvenidos sean nuevamente a su clase de libros poéticos y sapienciales. Bueno, en esta clase vamos a continuar explorando en este método, ¿no? que se eligió de la lectura sobre el libro de Job, y hoy concluiremos esta entrevista ficticia, como lo repitió varias veces, de que el autor José Luis Sicre ha querido recrear, ¿no? Y de esa forma acercarnos a la temática y a la forma que el autor aborda este planteamiento de su sabiduría. Bueno, voy a compartir la pantalla y seguimos en esta lectura. Bueno, nos quedamos entonces en esta pregunta, ¿verdad? Que dice, ¿cree que a la teología actual se le puede hacer algún reproche? Pensando en la pregunta anterior, hermanos, de que Job solo critica a Dios cuando los amigos intentan consolarlo en sus planteamientos. Es decir, a veces cuando alguien quiere defender a Dios, uno termina mal. Por eso la pregunta, ¿cree que la teología actual, que parece ser que quiere hacer lo mismo, ¿verdad? Y quiere defender a Dios, termina diciendo para cualquier cosa? Y la respuesta sería, me extrañaría mucho que no ocurriese así, sobre todo en un tema tan candente como este. Efectivamente, a veces la teología, cuando aborda el tema del mal y del sufrimiento, siempre hay distintas posturas de lo que creen que Dios puede llegar a pensar. En el debate con los amigos, Job se enfrenta terriblemente con Dios. Algunas de sus afirmaciones resultan blasfemas. Por ejemplo, cuando dice este texto, lo hemos leído, ¿no es cierto? En el pasaje, les voy a decir la cita, lo hemos ya leído en otras ocasiones, pero es el capítulo 9 versículo 23, que dice en la versión Reina Valera: si azote mata de repente, se ríe del sufrimiento de los inocentes. Así como está aquí dicho, dice, cuando dice que si una catástrofe siembra muerte repentina, Dios se burla de la desgracia de los inocentes. Y como dijimos, las catástrofes siempre provocan solidaridad, incluso entre las personas de ideologías opuestas. Cuando hay un huracán, ahora que hay un huracán en Estados Unidos, todos apoyan, mandan plata, víveres, recursos, etcétera. Pero en opinión de Job, conforme lo que está viviendo él, parece ser que el único que se autoexcluye de esta autosolidaridad o de esta autoayuda o decir que necesitas, ¿no? Es Dios. ¿Le resulta extraño que Job diga esto? Es decir, es blasfemo, ¿no? Llega a ese punto de blasfemar, a nadie se le ocurriría en su sano juicio pensar que Dios es una persona, déjenme decirlo de esa manera, una persona burlona ante la desgracia de los demás. No, pero lo piensan muchas personas, dice, lo piensan muchas personas, aunque no se atreven a decirlo, ni mucho menos a escribirlo, y aquí radica un aspecto esencial de la cuestión. El problema del mal nos da miedo, por eso intentamos esquivarlos. Ustedes, por ejemplo, tienen el problema del hambre en el mundo. La solución fácil es culpar a las grandes potencias de egoísmo y a los gobernantes de los países tercermundistas de gastar en armamento lo que podría dedicar a mejorar el nivel de vida de sus ciudadanos. Aunque esto es cierto, pero mientras lo planteamos así, no cogemos al toro por los cuernos, es decir, no vamos al corazón del problema, porque el responsable último de la creación es Dios. Y las preguntas son candentes, son profundas, ¿no? ¿Cómo es que Dios no interviene y por qué Dios tolera estas injusticias? Eh, Cuando hay estas guerras, hambres, siempre le echamos la culpa a los países capitalistas, los que tienen el armamento, pero al final, cuando lanzan un cohete, una bomba, un misil,
cuando empieza a haber matanza, por ejemplo, la que hubo hace un año, cuando Hamás ingresa al territorio de Israel y hace una matanza terrible, niños decapitados, mujeres violadas, de la más terrible angustia. La pregunta siempre es, ¿por qué Dios no interviene? ¿Por qué tolera esas injusticias? Pero Job dice más todavía, afirma que Dios se burla de la desgracia de los inocentes. Es decir, como dije en un principio, el problema no es tanto el hecho de considerar o de pensar que, que el problema o los sufrimientos o lo que nosotros enfrentamos en la vida no tiene que ser. Claro que es, claro que pertenece a nuestra realidad, claro que pertenece a nuestra razón de ser. Sin en cambio, lo que más nos preocupa es de qué manera Dios está tomando un papel, ¿no? Entonces, ante esta blasfemia que está teniendo Job, eh, la actitud es ¿por qué no haces algo, verdad? Quienes han pasado o hemos pasado por situaciones difíciles, cuando nos enfrentamos a eso, siempre pregunta, ¿dónde estás, Dios? ¿Verdad? ¿Por qué no haces justicia? ¿Por qué no estás haciendo algo? Entonces, el entrevistador le dice al autor, pero Job dice todavía, afirma que Dios se burla de la desgracia de los inocentes. Y la respuesta sería otra pregunta, ¿no? ¿Usted nunca ha tenido esa impresión? Yo sí. Insisto, para quienes su vida ha sido bien, diríamos, crecieron en un lugar lindo, la familia linda, unida, no pasaron carencias, la salud anda todo bien, etcétera, pues uno no puede concebir a un Dios que se atreve a burlarse de uno, ¿no es cierto? Pero quienes han vivido situaciones muy complicadas, han sido abandonados desde niños, han sido humillados, maltratados, han vivido en hogares donde hay violencia, han sido violados, han sido violadas, han sido encarceladas injustamente, han perdido a su familia en manos de un asesino porque los mató, en fin. La verdad es que uno, con tanto sufrimiento, lo menos que se pregunta es ¿dónde estás, Dios? Es lo que he querido reflejar en un momento de la obra, dice el autor. Es una realidad, forma parte de nuestra naturaleza humana, ¿verdad? Aunque no es lo todo, porque Job no se la pasa blasfemando a Dios en toda su obra, pero sí llega un momento en donde toca fondo, diríamos, ¿verdad? Toca fondo. Por otra parte, siguiendo la respuesta de este personaje, dice usted, se está centrando en una sola frase sin tener en cuenta la diversidad de estados de ánimo por las que atraviesa Job. Pues le digo, no es que todo el tiempo Job se la pase blasfemando, sino sí llega un momento en donde llega a esta afirmación que refleja su profunda desesperación. Bueno, sigue la pregunta. Dice, es claro que la solución de los amigos no le convence. ¿Cuál propone usted? Es decir, los amigos no logran entender por qué Job está pasando lo que está pasando. Así que ni los amigos lo convencen, ni Job les da razón de lo que ellos están diciendo es lo correcto. Entonces, la propuesta que hace el autor del libro de Job, ¿cuál es? Y está en los discursos con Dios, ¿verdad? Está con las charlas que tiene Job con Dios. Pero acá viene lo interesante. Dice, pero estos discursos resultan desconcertantes. Cuando ya le dice Dios, bueno, ahora eh, ceñite los lomos, ¿no es cierto? Y vamos a hablar tú y yo. Estos discursos resultan desconcertantes. No tratan el problema del mal. No dicen una palabra sobre el sufrimiento de Job. Si ustedes ya los leyeron, hermanos, se dan cuenta que Dios nunca le dijo, mira, cuando yo mandé eso, fuego del cielo para que consumieran tus animales, cuando hubo un gran viento y cayó la casa sobre tus hijos y todos se murieron, o cuando tuviste la enfermedad, o cuando llegó Satanás y bueno, me pidió que te dijera, yo le dije que sí, no hay ninguna explicación de eso. Ni tampoco es por qué Dios no ha estado con Job. Porque parece ser que Dios no hizo nada para que sus criados no murieran a filo de espada, no hizo nada para que la enfermedad que ahora tiene y que lo está acabando y que lo está consumiendo y que parece ser que está en estado terminal,
parece ser que Dios no está haciendo nada. Entonces, cuando uno lee el discurso, uno parece ser que Dios va a empezar o a disculparse, que es lo menos, o a explicar. Pues ninguna de las dos, hermanos, porque Dios no tiene la necesidad ni de disculparse y tampoco tiene la necesidad de explicar nada, ¿verdad? Absolutamente. ¿Y qué es lo que nos plantea en línea de sabiduría? Ojo, estamos hablando de línea de sabiduría, no pierda de vista nunca este concepto que estamos manejando. ¿Qué encontramos? Pues solo hablan del cielo, las estrellas, la lluvia, una serie de animales. Dice, ya sabe lo que ha dicho un comentarista sobre ellos, es decir, alguien ya habló sobre estos discursos y cómo los catalogó, como Dios le larga a Job 3 horas de clase de ciencias naturales y otros han sido mucho más duros. Parece ser que en la respuesta de Dios o intenta esquivar el problema a Dios, o no sabe cómo explicárselo a Job, o trata de ser el Dios autoritario que dice, mira, no me importas vos, haz lo que quieras, pero yo sigo mandando aquí. Pero no es así. Dice, creo que no me han entendido, quizás por culpa mía, abordé la solución de forma que resulte enigmática. Hay un autor, dice, acá hay un autor que es real, llamado Otmar Kell, que ha estudiado los discursos de Dios con una perspectiva nueva y afirma que los discursos encajan perfectamente en la temática de la obra. ¿Conoce ese estudio? Y bueno, de manera irónica, acuérdense, estamos en una entrevista ficticia, dice, afortunadamente aquí no entran libros, ¿no? Estamos en eso. Bueno, ¿qué es lo que dice este autor, hermanos? Otmar Kell. Bueno, que él opina que Job ha hecho a Dios dos reproches fundamentales. Cuando uno lee todos los discursos o los posicionamientos de Job ante esta realidad que tiene, ¿qué le reprocha a Dios? Primero, que la tierra es un caos, ¿no? Que todo lo que hizo está a la deriva, que nadie tiene, que está todo descontrolado. Y lo peor de todo es que todo esto está en manos de los malvados. Es decir, que el que está teniendo la última palabra es el impío, es el malvado, es el que no hace lo correcto. Son estos dos reproches que Job, insisto, si los sintetizamos, son los que le largan a Dios en todo el discurso. Frente a la idea del caos, es decir, de todo lo que está sucediendo, el primer discurso que nosotros encontramos de Dios hablando con Job, que está, ahora les digo, uh, en el 38, ¿no? En el 38. El primer discurso, capítulo 38, Job, dice, el primer discurso defiende la creación como una empresa sabiamente planeada. Toma un tema teológico, hermanos, que tiene que ver con la creación. Recuerden que cómo inicia el texto bíblico, las Sagradas Escrituras, pues con el tema de la creación. Entonces defiende la creación como algo sabiamente planeado, haciendo referencia al Dios que crea el cosmos siempre de nuevo y a Yahvé como la imagen del Señor de los animales. Dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tenés inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿Quién extendió sobre ella su cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿Quién le puso la piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios, ¿dónde estabas tú? Le dijo Dios. Es decir, toda la creación es de Dios. No es un caos. La creación está bajo el dominio del Señor, bajo su autoridad. Él fue quien lo hizo, quien lo planificó y quien permite que todas las cosas estén o sigan el propio curso de su voluntad. En el segundo discurso que está en el capítulo, bueno, que está en el mismo capítulo, dice, aborda la acusación de que la tierra está en manos de los malvados, hablando de la lucha incesante de Dios contra ellos y presentando a Yahvé con la imagen del Horus egipcio que combate contra el hipopótamo y el cocodrilo
encarnaciones del mal. Y parece ser, según este autor, estamos hablando de Othman Kell, dice que el segundo discurso básicamente está hablando cómo Dios se enfrenta a estos dos grandes animales, ¿no es cierto? Que vienen a ser la representación del mal, tanto el hipopótamo como el cocodrilo, que en la antigüedad estos animales grandes, poderosos, fieros, etcétera, van a representar la encarnación del mal. Pues Dios los tiene bajo su autoridad. Eso es lo que nos dice el segundo eh, discurso que el Señor le dice a Job. Estoy, versículo 15 del capítulo 40. Dice aquí ahora Behemoth, el cual dice como a ti, hierba come como buey, que es este animal, ¿no? Que está representando el mal. Y dice, bueno, es tan manso que es que come como hierba. Bueno, estamos, insisto, abordando cómo interpretar los dos discursos que Dios le da a Job. Y el autor dice, desde luego, me parece más acertada la idea de 3 horas de clase de ciencias naturales. Es decir, entonces, ve la solución en admitir que el mundo está en un proceso continuo de creación y que el mal forma parte de ese proceso. Es decir, la creación es dinámica, la creación sigue su propio curso y el mal lo tiene que acompañar. El mal ha acompañado, hermanos, desde el momento en que, según el Génesis, entró el pecado al mundo. De ese momento el mal ha ido acompañando la evolución de la propia creación y en el acompañamiento de la historia del ser humano. Entonces, debemos saber que Dios sigue siendo el Señor de su creación. Pero esa manera de formular las cosas me recuerda más bien la opinión de un amigo que he conocido hace poco. Este es otro autor, ¿no? Otro erudito llamado Teilhard de Chardin. Y este autor dice que de forma más poética eh, dice lo que está planteando el autor. De todas formas, dice, tengo la impresión de que usted busca de nuevo solucionar el problema por caminos puramente intelectuales. Ese es el grave problema que tenemos los occidentales, nosotros, ¿no? ¿Por qué sufro? Si me das una razón, lo voy a entender, pero mientras no me des una razón que me satisfaga, no lo voy a entender y por lo tanto voy a seguir cuestionando. Dice, ya le he dicho que la reflexión es necesaria, pero no resuelve el problema, ¿no? No hay una respuesta exacta ante esta situación. Y entonces, si no hay una respuesta exacta, que eso sería lo ideal para contestar el problema del mal y del sufrimiento, entonces, ¿qué es lo importante de la obra? Y según el autor, dice, lo importante de la experiencia o del contacto que nosotros tengamos con el sufrimiento es una nueva experiencia de Dios, una nueva forma de verlo, unida a una experiencia nueva de lo que significa ser hombre, de lo que significa lo que yo soy y lo que yo soy ante Él y lo que es Él ante mí. Empezando por esto último, ¿no? De lo que significa ser hombre, habrá notado la importancia que le concedo a la naturaleza en los discursos de Dios. Habla de todos como dije, de los animales, habla del mar, ¿no? Habla del alba, eh, habla de la cabra montés, del granizo, de la tierra, de la hierba, en fin, habla de un montón de cosas que tienen que ver con la naturaleza. Dice, en esta serie de preguntas interminables y descripciones, lo que pretendo es que el hombre salga de sí mismo. Y aquí viene algo interesante, hermanos. Ante el problema del mal, fíjese, ante el problema del mal, el ser humano corre el peligro de encerrarse en unos límites muy reducidos o ensimismarse o quedarnos viendo solo hacia adentro de nosotros.
¿Qué hay dentro de nosotros cuando nos enfrentamos al sufrimiento? Solo dolor, ¿o no? Entonces nos encerramos. Dice, incluso cuando piensa en el mal de la humanidad, ya deje usted que no, usted y yo no estemos pasando por momentos difíciles. El hecho de pensar que otros están pasando hace que nos encerremos en una sola idea, ¿no es cierto? Y no querramos salir de ella. Dice, entonces termina convirtiéndose en centro del universo y juzga todo según sus pobres criterios. Y eso es lo malo. Impide una visión global y objetiva. Por eso fuerzo a Job a abrir los ojos y a mirar al mundo exterior, para que olvide un poco, ¿no? Para que olvide un poco de sí y reconozca su pequeñez ante algo que lo supera por completo. En otras palabras, hermanos, ¿qué nos dice la experiencia de Job en este discurso? Dios no le da una respuesta de por qué Job está sufriendo, solamente le da una panorámica y que pueda salir de sí mismo y pueda darse cuenta, ¿no es cierto?, que existe mucho más belleza de lo que su dolor puede representar. ¿Esto es difícil? Sí, yo sé que sí. Pero este es el camino más sano para no romper nuestra relación con Dios, para no romper nuestra relación con Jesucristo, para que nuestra fe no se haga pedazos. Esto es lo más sano. Salir, mirar que nuestra situación, ¿no es cierto?, comparado con la inmensidad del mundo, de las nubes, de los animales, del universo, de los cielos, de la tierra, de todo lo que existe, ¿no es cierto? Somos tan pequeños, ¿verdad? Tan pequeños que cuando uno sale de sí mismo, cuando uno logra salir de sí mismo y ver otras realidades y agradecer que la vida sigue, ¿no? Que tenemos otros hijos por los cuales luchar, que tenemos una familia por la cual salir adelante, que tenemos a un Dios maravilloso que nos sigue amando y nos sigue guiando para que cumplamos su voluntad. Es decir, nos saca del ensimismamiento. Y parece ser que Dios es lo que hace con Job. No vuelve a tocar su enfermedad, no le pone sal a la herida, lo saca de ahí y le dice otras cosas que son grandiosas, que son maravillosas, que son únicas y que quizá es la única forma que tiene, no para olvidar su dolor, sino para entender que ante la inmensidad nosotros no somos el centro del universo. Así que esta es una interesante respuesta ante esto. Voy a retrotraer un poco para que quede claro. Dice, ante el problema del mal, acá donde está el cursor, el ser humano corre el problema de encerrarse en unos límites muy reducidos. Y eso es lo que tenemos que evitar cuando eh, llegue el momento de pasar. Dios nos libre, ¿verdad? Pero que llegue el momento de pasar por algo así. Sigue diciendo el entrevistador. Se considera en este sentido un precursor de la revolución copernicana en la que el hombre deja ser el centro del universo. Dice, yo no me considero precursor de nadie, pero estaría de acuerdo con esa idea. El centro del universo no es el hombre, sino el universo mismo como obra global de Dios, como expresión de Dios. Y el problema que tenemos nosotros es que pensamos que a veces nuestro sufrimiento es el único válido, el único legítimo, el único que merece toda la atención del mundo, pero nosotros no somos el centro del universo, ¿no? Sino más bien es el universo mismo como representación de Dios. Y esto empalma con el segundo camino de solución que indicaba antes. Es decir, uno, Dios saca a las personas de su ensimismamiento. Y lo segundo es la experiencia nueva de Dios. Empezamos a ver a Dios de manera diferente. El error más grande del hombre religioso consiste en creer que conoce a Dios porque lo ha oído hablar, porque ha oído hablar mucho de él o le consagra su vida. Usted que conoce la Biblia recordará lo que dice de Samuel cuando era niño. Desde pequeño, Samuel vive en el templo más importante de su época, en el templo de Silo. Se educa con el sumo sacerdote Elí. Cualquiera podría pensar que Samuel conoce muy bien a Dios. Sin embargo, no es así.
Recuerde lo que se dice cuando el Señor le habla por primera vez y lo confunde con Elí. ¿Por qué? Porque Samuel no había conocido todavía al Señor, porque no se le había revelado la palabra del Señor. Habría advertido la semejanza con lo que le ocurre a Job. Sus últimas palabras son, te conocía solo de oídas, pero ahora te han visto mis ojos. Cuando se produce esta experiencia íntima, personal, es cuando se supera el problema. Recién ahí, hermanos, es cuando empieza a minorar nuestro dolor, cuando empezamos a aceptar la voluntad del Señor. Recién ahí es cuando nuestra confianza en Dios se vuelve muy grande. A veces pensamos, ¿no es cierto?, que conocemos a Dios porque vamos todos los sábados a la iglesia. No. O porque no sabemos la Biblia de memoria. Tampoco. El ejemplo que nos pone Samuel, ¿verdad? Samuel estaba en el templo, estaba en las cosas de Dios, estaba en las cosas de Dios, pero no conocía a Dios. Y lo mismo sucede, hermanos, cuando alguien enfrenta estas situaciones y no conoce a Dios, se enfrenta a este dolor, a este quebranto, se enfrenta a esta situación de decir, este, Dios, ¿dónde estás? Pero cuando uno abre sus ojos y uno empieza a mirar a Dios, pues Dios se refleja y se revela de una manera tierna, compasiva, de una manera en que susurra a tu oído y te dice, no estás solo, yo estoy contigo, yo entiendo tu dolor, todo pasará, tengo todo bajo autoridad. El pecado forma parte de la naturaleza tuya, de la naturaleza misma, pero algún día habrá nuevos cielos y nueva tierra, ¿verdad? Entonces vemos a Dios de distinta manera. Sigue preguntando, entonces, más que solucionar el problema del mal, lo que pretende es indicar un camino para que cada cual lo resuelva personalmente. Ese es el punto. Cada uno resuelve, hermanos, su propio dolor, ¿verdad? Y cada uno lo encara de manera diferente. No es que solucionemos, no es que ahora nosotros entendamos por qué estamos pasando lo que pasamos y mañana que pasemos otra cosa igual, parecida, semejante o peor o menor, pues no sepamos realmente de qué se trata esta situación. Así que lo que pretende la obra de Job es que cada cual pueda resolver personalmente su propio dolor. Y en ese camino que lleva a la superación, porque hay que aprender a superar, uno no resuelve el problema, solamente lo supera, ¿verdad? Lo supera. Dice, y en ese camino que lleva a la superación, le doy mucha importancia a la trayectoria que sigue Job a lo largo del libro. Dice, a través de la rebeldía, el rechazo de soluciones prefabricadas, el ansia de discutir y luchar con Dios, es como llega a esa experiencia nueva de la que hablaba. No es de la quietud, es de la búsqueda de Dios. Cuando uno busca con dolor, uno encuentra a Dios en la ternura. Sin embargo, para Job es fácil terminar felizmente esa evolución porque usted hace que Dios se le aparezca y le hable cara a cara, ¿no? Es como decir, bueno, Job tuvo una ventajota, ¿no? Al final como que pudo ver a Dios y bueno, ya hablar con Dios es como hablar con la solución a nuestros problemas. Pero la respuesta es no, cara a cara, no. ¿Dónde habla Dios, hermanos? Qué interesante esto. Habla desde el torbellino, desde la tormenta, no desde la calma, ¿eh? No desde de lo apacible, sino del torbellino. Dice el capítulo 38. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino. ¿Saben lo que es un torbellino, hermanos? Ahora que ustedes ven las noticias del huracán que entró allá en Miami, que desató 52 alertas de tornados, y ustedes saben lo que es un tornado, es catastrófico, pues ahí es Dios donde se está mostrando. Qué interesante que Dios haya elegido un torbellino. Lo que necesita Job, no sé, es que Dios se le aparezca en un arco iris, por ejemplo, ¿no? Algo que te dé tranquilidad. No, se le aparece en un torbellino. Es muy distinto, dice. Es muy distinto. Dice, sin duda he recurrido a un artificio literario, pero no es el típico Dios que que todo lo resuelve, es decir, el Dios que de manera mágica, ¿no? Porque Dios no es ningún mago, va a resolver el tema. Dios habla todo lo que él al todo el que desea escucharle, especialmente al que lucha con él
y lo acusa de ser responsable de tanto sufrimiento. Dios no condena, Dios no siente ningún pesar por el hecho de que alguien se atreva a cuestionarle. No, porque cuando el dolor es legítimo, cuando el ansia es legítimo, cuando el clamor es legítimo, ¿verdad? Dios habla. Tiene su forma de hablar, tiene su forma de hablar en el torbellino, pero Dios habla. Y aquí viene una contradicción, que es muy propia, ¿no? De muchos que hemos aprendido. Dice, mucha gente tiene una impresión contraria, la del silencio de Dios. Yo siento gran respeto por las opiniones ajenas, pero cuando oigo decir que Dios calla, pienso que se debe a que el hombre también se ha callado. Cuando comienza o rezando o orando, suplicando, preguntando, acusando, luego se calla quizás por cansancio, ya habló tanto, como si Job, después del diálogo con los amigos, se sumiese en el silencio. Comprendo esa postura, pero no la comparto. Dice, hay que luchar hasta el último momento. Esto es algo bien para reflexionar en línea de sabiduría, ¿no? A veces uno dice, bueno, yo ya le dije a Dios tantas veces y no, bueno, listo, voy a decir que no. Pero a veces hay que seguir gritando, ¿no? Como le dijo Jacob al ángel, no te suelto hasta que tú me bendigas. Y parece ser que Job no se cansó de decir, parece que Job no desfalleció en presionar, en cuestionar, en preguntar, en enojarse, finalmente en callarse, como diciendo, ya, mis fuerzas acabaron, pero hay que luchar hasta el último momento. Y la respuesta es orar sin desfallecer. Y el autor nos propone esto, hermanos, esto es para que ustedes lo mediten, ¿no? El autor nos propone orar, pensar, maldecir. Todo hasta que Dios se harte y hable. Lo dejo allí, no como algo que pueda ser, pero lo dejo para que lo reflexionen. Lo dejo para que lo reflexionen. Y vuelvo a repetir, cuando Jacob luchó con el ángel, forzó al ángel para que lo bendijese, ¿va? Esto significa que nosotros haremos la voluntad nuestra, no, solamente queremos que Dios hable. Al final Dios le resuelve el problema a Job, por supuesto. Y al final él igual nos lo va a resolver en la eternidad. O puede ser en esta vida o en la eternidad. Así que lo dejo como reflexión. Orar, reflexionar, maldecir. Y cuando digo maldecir, hermanos, no estoy hablando en términos peyorativos, no estoy hablando en términos malos, negativos, sino el dolor que produce un corazón piadoso que ha sido tocado por el sufrimiento. Y hablar, gritar, pedir, enojarse, hasta que Dios diga, listo, ¿quieres que hable? Bueno, ceñite tus lomos porque voy a hablarte como varón. Te preguntaré y tú me vas a contestar. ¿Estamos de acuerdo? Eso es, hermano, ¿no? Eso es lo que al menos dice el capítulo 38 cuando Dios le dice esas palabras. Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. Me has hablado un montón, me has preguntado un montón de cosas, bueno, vamos a cambiar. Y ahora vos contestame. Y sabe, ninguna de las preguntas que Dios le hizo a Job, Job la pudo responder. Ninguna, 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 ninguna. Y esto es lo interesante de una espiritualidad profunda, ¿no? Bueno, lo dejo allí. Supongamos que sea cierto, sigue diciendo el entrevistador. ¿Por qué no terminó la obra en ese momento cuando Job se encuentra con Dios y afirma conocerlo de forma nueva? El epílogo parece un parche, es decir, ya lo que es el capítulo este, 42 del 10 al 17. Parece que fue como un añadido. La pregunta es, bueno, ahí hubiera quedado muy bien la obra, ¿no es cierto? Y dijo, bueno, ahí hubiera sido lo correcto. Y la pregunta es eso, ¿no? ¿Por qué? Le pregunta, ¿por qué piensa que es un parche? Eh,
Le responde, resulta un final demasiado feliz. Dios da, Dios da la razón a Job frente a los amigos, le devuelve las antiguas posesiones por duplicado. Y dice, bueno, a ver, vamos por partes. El tema de los amigos me parece importante, porque hay que cerrar. ¿Quiénes fueron los protagonistas principales de la historia? No el Satán, ¿eh? Ojo con eso, ya lo he repetido, no fue el Satán, fueron los amigos. Entonces habría que darle un cierre. Aunque en este debate no se llegó a ninguna solución, debía, quedar claro cuál de las dos partes tenía razón. ¿Los amigos o Job? ¿Quién habló rectamente? Y Dios se la da a Job, ¿no? Dice, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Dice, pero es muy duro con los amigos, los acusa de haber hablado mal de Dios, porque no habéis hablado de mí lo recto. O sea, es una acusación muy fuerte de Dios para los amigos. Dice, y efectivamente, trataron de defenderlo y se convirtieron en instrumentos de Satanás, pero no tuvieron mala intención, porque siguen siendo amigos. No olvide eso, son amigos, solo que no saben decir lo que tienen que decir, pero lo han hecho. Ahora, ¿qué significa hablar bien de Dios? Eso es lo contrario, ¿no? Porque dice, no hablaron de mí lo recto. Entonces, ¿qué si era hablar de vos? Perdón, ¿qué si era hablar de Dios lo correcto? Repetir que es bueno, que es justo, que es omnipotente. Ante una persona que sufre, hay veces en que la única manera de hablar bien de Dios es no hablar de Dios. Es que Dios así lo quiso. Mire, hermanos, a veces eso causa mucho más dolor. La mejor manera de defender a Dios es, pues, no queriendo ponernos en su lugar, ¿no? Como escucho muchos, no es de nuestra doctrina, pero como muchos dicen, es que Dios quería un angelito en el cielo. Y muchos responden, no me importa, él pudo haber tenido otro lado, no llevarse a mi hijo chiquitito, porque quería tener un angelito en el cielo, ¿no? Entonces, a veces la única manera de hablar bien de Dios es no hablar de Dios. Y los amigos solo callan al principio, luego hablan, lo estropean todo. Como no tienen mala voluntad, el Señor los perdona fácilmente, porque el Señor entiende lo que está pasando, ¿verdad? Y entonces los perdona y le dice, bueno, tomen 7 becerros, 7 carneros, vayan a mi siervo Job, ofrezcan holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como lo hizo mi siervo Job. Fueron pues Elifaz, Bildad, Sofar, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración ¿de quién? Del que le gritó, del que se enojó, del que lo blasfemó, del que, bueno, hizo un montón de cosas. Bueno, Dios ahí se escuchó. Qué interesante, hermanos, ¿no? Qué interesante. Dios tendría que haber escuchado a los amigos que tomaron el papel de abogado de Dios. Es todo lo contrario. Entonces Dios los perdona fácilmente, solo tienen que ofrecer en el holocausto 7 novillos, 7 carneros, para ellos pues no era tanto, era un sacrificio que había que hacer. Interesante, Dios a quien escucha, ¿no? Fíjense cómo la obra restituye no solo a la mujer de Job, ya hablé un poco sobre eso, sino también a Job mismo, ¿no? El rebelde Job. Aún admitiendo esto, Dios dice que Job ha hablado bien de él. Y como dije, no se contradice con sus acusaciones, insultos y blasfemias. O sea, qué contradictorio, ¿no? Que el que mal habló más, no es que haya hablado mal de Dios, sino realmente le encaró con todo. Y dice, a primera vista sí, parece ser que el único que no tenía méritos para que Dios lo escuchara fuera Job, pero Job ha hablado bien de Dios porque en todo momento ha tenido una idea más exacta de lo que Dios significa. No lo ha encasillado en fórmulas baratas ni en interpretaciones ridículas. Job se ha expresado con rabia y amargura, pero también con terrible seriedad. Y de Dios solo se puede hablar seriamente. Job no habla desde un corazón dominado por el pecado, porque recuerden que Job era justo, temeroso de Dios y apartado del mal. Era honesto, su corazón estaba sano,
emocionalmente, espiritualmente, familiarmente, estaba bien. Entonces, lo que brota de su corazón no es una bronca mala de un hombre pecador, de un hombre impío, ¿no es cierto? Sino de un corazón de un hombre piadoso que ha sido tocado, que ha sido lastimado, que ha sido herido. Y aunque se enoja, y aunque habla, y aunque grita, y aunque hace muchas cosas, lo hace desde la seriedad de su sufrimiento y desde la seriedad de lo que está encarando, ¿no? No habla como necio, ni como insensato, ni como fatuo, sino como un hombre sabio que está herido. Por eso es que Dios lo escucha. Por eso es importante que nuestro corazón, queridos hermanos y hermanas, esté lleno de espiritualidad. Eso nos va a ayudar muchísimo a mantenernos siempre en equilibrio. Dice, ¿y por qué me dice de recuperar las posesiones por duplicado? ¿Y qué me dice? Por duplicado, ¿no? Dice, bueno, esto es algo que le regalo a mi auditorio. Casi toda la obra, las obras de este tipo terminan de forma parecida, con un final feliz. Dice, en esto no he pretendido ser original, porque las obras terminan así. Dice, pero hay dos cosas que resultan hirientes. Ya estamos por terminar la entrevista. Dice, pero hay dos cosas que resultan hirientes. Puede resultar simpático que las 7,000 ovejas que tenía Job al principio se conviertan en 14,000, o que los 3,000 camellos se conviertan en 6,000. Pero los hijos no se sustituyen como ovejas y camellos. Usted los mata al principio, es decir, en la obra, ¿no? Se dice que los hijos de Job se mueren. Luego les da otro de repuesto y Job está tan feliz. ¿Por qué pasa eso, no? Dice, reconozco que es duro de admitir, pero no se me ocurriría otra solución. No podía dejar a Job solo, sin nada, diríamos. Resucitar a los hijos del principio, pues es imposible, porque en ese tiempo, hermanos, todavía no se hablaba de la resurrección de los muertos. Dice, así es que entre todas las soluciones, la que propongo me parece la menos mala, ¿no? No es como una teología de la retribución, simplemente que Job encuentra calidez, ternura en una familia, porque lo más importante es la familia. Recupera a su esposa, con la que tiene 7 hijos y 3 hermosísimas hijas, recupera a los hijos, recupera a su familia. Recuerden que en sentido teológico la familia es el núcleo más importante donde se vive la fe, la familia. Por eso la familia siempre será importantísima, siempre, siempre, siempre. Cuando la familia está desunida, cuando la familia está deshecha, cuando los hijos no están con los padres no están con los hijos, los esposos están distanciados, no se vive espiritualidad genuina. Desafortunadamente así es. No se vive una espiritualidad sana. ¿Qué aporta a su enfoque del problema el mensaje cristiano? Dice, eso tendría que preguntárselo a los evangelistas, a Pablo o al mismo Jesús, ya haciendo una interpretación ya más cristiana con todo lo que sabemos del Nuevo Testamento. Dice, quizás enfocasen el tema de forma distinta. Nosotros ya creemos en la resurrección, cosa que en el tiempo en que Job se escribe, todavía la doctrina de la resurrección, hermanos, no estaba desarrollada. Dice, y eso modifica algunas cosas de manera esencial, pero no negaría que mi postura puede ser válida en muchos casos. Recuerde que Jesús ofreció oraciones y súplicas a gritos y con lágrimas al que podía escucharlo de la muerte, y Dios lo escuchó, pero después de aquella angustia. Esto lo encontramos en la carta a los Hebreos. Ofreció oraciones y súplicas a gritos y con lágrimas. Este es uno de los pasajes más enigmáticos, hermanos, o más misteriosos en cuanto al sufrimiento, ¿no? La carta a los Hebreos nos lo dice de esa manera. Y yo creo que el Señor habría estado con toda esa sensación, con todo ese dolor, con eso, ¿no? Muchos han interpretado el grito en la cruz como un grito no de una desesperación que provenga de alguien sin esperanza, sino
el grito de alguien que necesita como humano entender a Dios, aún en la cruz, ¿no? Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? Es una expresión de mucho dolor. Y por eso cuando nosotros lo encontramos aquí en el libro de Hebreos, Hebreos capítulo 5 versículo 7 dice, y Cristo en los días de su carne ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, con gritos, con gritos. ¿Sabe lo que es eso, hermanos? Gritar. Sí, si ha pasado por un momento difícil, sabe lo que es gritar. Con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte y fue oído a causa de su temor reverente. Dios lo escuchó, pero después de pasar esa angustia, después de vivir esa experiencia, después de sentir el peso de lo que esto significaba. ¿Cómo lo conoce? Aquí no entran los libros, bueno, entran sus autores, ¿ven? Es otra ironía. Una última pregunta. ¿Escribió este libro pensando que lo leyese mucha gente o solo un grupo reducido? Y al parecer, porque así es, así lo hemos visto por experiencia, pues ha sido un grupo muy reducido, no todos hemos leído de principio a fin a Job. Dice, entonces eran muy pocos los que sabían leer en el tiempo en que él hace una obra tan larga, imagínense, es larguísima, si para nosotros es larguísima, imagínense para el tiempo antiguo. Y el libro es largo y denso, incluso a personas cultas de su época le resultará pesado. Por eso le he concedido esta entrevista. Creo que se puede divulgar las principales ideas y que harán bien, aunque no se lea el libro. No es un triste consuelo para un autor, bueno, para quien haya escrito esta obra maravillosa del libro de Job. Sí, sí, pero es inevitable. Comprenderá que yo no comencé escribiendo el libro de Job. Antes hice otras cosas inferiores sin duda, todo se ha ido perdiendo. Job, aunque no se lea, está allí como una obra literaria. Bueno, después de esta entrevista, quizás alguien se anime a echarle un vistazo. Espero que sí, dice el autor, y termina la entrevista diciendo muchas gracias. Bueno, hemos concluido entonces, queridos alumnos, este acercamiento a los temas más principales que nosotros podemos haber entendido y reflexionado del libro de Job. Espero que haya sido entretenido o apasionante o desafiante o cautivante o como estamos haciendo hermanos en línea de reflexión, pues haya sido lo suficientemente fuerte pues, como para reflexionar el tema. ¿Ok? Bueno, voy a subir este documento porque al final, hermanos, viene ya de otra forma. Ustedes van a encontrar, por ejemplo, ya una estructura global de la obra. Esta es una propuesta para que ustedes puedan tenerlo, ¿no? Por ejemplo, tenemos la introducción en prosa, como ya hemos hablado, uno y dos, la primera ronda de discurso, la segunda ronda de discursos, la tercera ronda de discursos, la conclusión. Luego viene el personaje Job, el otro amigo que se mete, Eliú y Dios, que están en verso. Viene el discurso de Job, se mete Eliú para hablar algunas cosas y luego Dios termina hablando y termina el libro, el epílogo en prosa. Y acá ya viene explicado, hermanos, un poco más, diríamos, más conceptual, ¿verdad? Lo que hemos querido hablar en lo que hemos visto en la clase. Bueno, acá como un consejo del autor, José Luis Sicre dice, a quien desee conocer directamente el libro de Job y no disponga de tiempo y la paciencia necesarios, le aconsejo la lectura de los siguientes capítulos. Bueno, sí o sí, capítulo 1 y 2. Lean la primera ronda del debate con los amigos, que va del capítulo 3 al 11. Los discursos de Job y de Dios, el 29 al 31 y del 38 al 42, y el epílogo, que es el capítulo 42. Y si quiere añadir algo, bueno, busque o lea los magistrales discursos de Job,
que aparecen en los capítulos del 12 al 14, el capítulo 19 y el capítulo 21. ¿No? Entonces, como propuesta para que ustedes lo puedan tener. ¿Ok? Entonces lo voy a dejar ahí en la plataforma para que ustedes lo lean y eh, reafirmen un poco más las ideas del libro de Job. ¿Ok? Muy bien, pues alguna pregunta, duda, algo que quieran comentar, hermanos, hermanas. Permiso, buenas tardes. Sí, adelante, Marianela. Buena tarde. Eh, a mí me impactó esto, ¿no? De que el hombre, nosotros a veces nos sentimos que somos el centro del universo y que Dios tiene que estar a nuestra disposición, ¿no? Eh, pero bueno, también dice que cada uno debemos transitar por el camino para resolver el problema, que no es algo instantáneo, todos tenemos un tiempo para resolver el problema que nos aqueja, ¿no? O la situación. Y bueno, me confirma todo esto lo que dice Hebreos, ¿no? Que Dios escuchó a Jesús, pero luego que Jesús expresó su angustia, su dolor, su tristeza, ¿no? Y si a Jesús le pasó eso, ¿cómo no nos puede pasar a nosotros, ¿no? Así que me deja una gran lección porque yo tenía ese texto de que de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Pero bueno, todo el proceso fue re lindo escucharlo a través de esta lectura. La verdad fue para mí de mucha bendición, gracias por... Gracias, gracias, Marianela. Sí, a mí también. Para mí ha sido una bendición. Y cada vez que comparto esta clase y lo repito, parece que es algo nuevo, ¿no? Porque finalmente no somos el centro del universo. Por muy fuerte que sea nuestro dolor. Así que si al Señor Jesús le pasó, como bien dijiste, ¿verdad? Pues nosotros no podemos ser más que el Maestro. Pero es la confianza. Dios escuchó a su Hijo. Dios nos escucha a nosotros y entonces Dios escuchó a Job porque le fue y le encaró y le dijo tal, tal. Y al final dijo, y fíjense que cuando Job dice eso, cuando Job dice, ahora entiendo, Job seguía teniendo la sarna desde la cabeza hasta los pies. Job todavía veía las tumbas de sus hijos. Job todavía tenía el problema que tenía. Es decir, cuando él dice eso, no lo dice cuando él ya tiene a los hijos, tiene todos los animales, todas las vacas, etcétera, sino lo hace desde la convicción de que para él lo más importante de esto es haber conocido a Dios de una manera totalmente diferente, totalmente nueva. Y esto es Job no sabías que Dios le iba a dar 3 hermosas hijas y 7 hijos, pongámosle, ¿no es cierto? Pero aún no sabiéndolo, él dice, ya está, yo ya gané, ahora te conozco, ahora sé que no soy yo, ahora sé que siempre se trata de ti. ¿No? Y eso nos hace superar el dolor. Sí, y aparte otra cosita más que me impactó mucho es que también expresa el autor el que tenemos permitido enojarnos, ¿no? Porque a veces decimos, no, pero si sos hijo de Dios, si crees en Dios, ¿cómo te vas a enojar? Y sabemos que tenemos que orar, confiar en Dios, pero tenemos permitido enojarnos, ¿no? Así que bueno, fue muy lindo. Claro, y como dije, cuando uno tiene una relación con el Señor, esto es lo que pasa cuando alguien te hace algo. ¿De quién te duele más? ¿De una persona que apenas conoces, de un vecino o de alguien muy cercano a ti? Pues obvio que de alguien muy cercano a ti, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno tiene una relación personal con Jesús, pues obvio que te duele el hecho de que digas, Señor, pero si yo te amo, ¿no? ¿Por qué me permitís pasar hoy esto? Y entonces viene este grito. No sé si ustedes lo han experimentado. Yo en mi vida lo he hecho 4 veces, 4 veces, 4 veces he tenido esta experiencia de gritarle a Dios, de enojarme con Él, de tener una charla muy fuerte, Él y yo, ¿no es cierto? Y al final,
uno termina convencido como Job, y si está bien, Señor, vos sabés lo que haces, vos sos Dios, ¿no? Vos sos Dios. Pero, como digo, uno no lo hace de un corazón malo, perverso, de un corazón, ¿viste? No, no, sino lo hace desde el dolor que te permite. Y Dios nunca se va a enojar por eso. Si eso fuera, no hubiera sido el que escuchara a Job por sus amigos. Y dice, solo por Job, dijo. Imagínate vos, solo por Job los voy a perdonar. Qué lindo. ¿Por qué? Porque Dios siempre, siempre va a estar en contacto con sus hijos y te va a escuchar, ¿no? Y te va a escuchar. Yo recuerdo una anécdota muy humana, ¿no? Un día era adolescente y un día yo me encontraba llorando en la casa, y, pero yo lloraba, lloraba, amargamente, amargamente, pero terrible, lloraba. Y mami entró, ¿viste? Y me vio y me dice, che, ¿qué te pasa? Déjame, le digo, déjame. No, no, ¿cómo te va a dejar? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás llorando? No, no te puedo decir. No, decime, ¿por qué estás llorando? Y le dije con lágrima y con bronca, es que vos no me amás a mí. ¿Cómo que vos no, yo no te amo, ese mami? No, yo siento que vos no me amás a mí. Y yo siento que vos amás más a mis hermanos que a mí, ¿no? Entonces, siempre uno reprocha eso cuando uno siente que quien debe amarte no te está amando. Entonces, viene esta reacción, ¿no? De hacer. Pero mami no se enojó conmigo, no me dijo, ay, te voy a castigar, te voy a golpear, te voy a... No, mami me explicó y me dijo, sos mi hijo y lo entendí. Entonces creo que viene un poco más en esto con Job, así que sí, sí, es lindo. La verdad que por eso esta literatura sapiencial es maravillosa, hermanos, ¿no? Porque nos conecta a nosotros, nos conecta. Bueno, ¿alguien más? Me perdí el inicio, pero la verdad, como dice la hermana Marianela, es fascinante la lectura de Job. A mí siempre me ha gustado mucho y, y yo entiendo que cuando Job dice esto es porque con todo lo que Dios le dice, que él en su omnipotencia hizo y que Job se queda como un punto en el infinito, Job comprende que tiene que sujetarse a la soberanía de Dios porque pues Dios es Dios y él no puede objetar nada porque no puede responder a tanta grandeza, tanta maravilla, tanta omnipotencia de Dios. No tiene palabras, como muchos de nosotros nos pasa, ¿verdad? A veces cuando queremos decir, Dios, ¿por qué me pasó esto? Y vemos todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, decimos, bueno, algo pasó, pero no entiendo, pero pues si tú lo decidiste, nada más dame fuerzas para mantenerme en pie y no derrumbarme. Sí, hermoso el libro, me Sí. fascina. Y yo por eso digo, pensando un poco que no debemos ser los amigos de Job, bueno, a veces los predicadores tratamos de defender a Job y terminamos pintándolo de otra forma que Job no es, ¿no es cierto? Como dijimos, siempre cuando hablamos de la paciencia, el tema es la paciencia, hermano, usted tiene que predicar sobre la paciencia. No, ¿A quién no, él no era elegimos? paciente. A Job, ¿no? El paciente Job, porque el tipo se cayó, no dijo nada. Bueno, eso es capítulo 1 y Sí, capítulo 2. así es, sí, Pero el sí. Job del capítulo 3 en adelante, agárrense, hermanos, agárrense. Por eso en esa propuesta que les doy de los discursos magistrales de Job, se van a dar cuenta que todo lo que dice Job tiene mucho peso. Por eso Dios dice, el único que habló rectamente o trató de interpretar lo que yo soy es Job. Entonces, les sugiero que los discursos de Dios y de Job los lean en otras versiones, en una versión más dinámica. Este, am, puede ser en una versión como ¿cómo es esta? La Biblia para todos o la La traducción nueva de... traducción viviente, Esa puede ser, pero eso es solamente para apreciar. Ojo, solamente para apreciar puede ser la traducción de lenguaje sencillo
o la Biblia para todos, algo así dice, solo para que aprecien el discurso, ¿no? Para que aprecien el discurso. Ya para investigar un poco más y para profundizar, está la NTV, está la NBI, están otras versiones. Pero para mirar, para disfrutar el discurso, léanlo en la nueva versión en lenguaje sencillo o la palabra de Dios para todos, si no mal recuerdo que es así la traducción. ¿Ok? Bueno, pues hermanos, hermanas, estamos, ¿verdad? Muchas gracias. Vamos a dejar aquí la clase. Ya terminamos por fin Job. En la próxima clase vamos a seguir con los libros de sabiduría. Vamos a seguir en esta línea de sabiduría y vamos ahora a abordar a Eclesiastés. Así que el próximo tema va a ser Eclesiastés, que vienen a ser estos dos libros, la lectura reaccionaria de la sabiduría, ¿no? Recuerden que ante el optimismo de Proverbios surge esta literatura de Job y de Eclesiastes. Así que bueno, la próxima clase vamos a meternos en vanidad de vanidades, todo es vanidad. Dijo el... Bueno, hermanas, Dios Sí. les bendiga, que tengan una linda tarde, un feliz fin de, pásenla lindo y nos vemos la próxima semana. Dios les bendiga.